Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Real, soy el fundador del Ministerio El Despertar y un capítulo más quiero darte la bienvenida a este canal de formación y de desarrollo espiritual. Estamos ahora mismo con esta lista de reproducción en la que estamos desarrollando este manual de adiestramiento espiritual, al que coloquialmente lo conocemos como el MAE. Como ya sabéis, lo podéis adquirir en Amazon. Ahí abajo vais a encontrar el link en la descripción para que lo podáis pedir. Os llegará a cualquier parte del mundo. Y un capítulo, como decía, un capítulo más. Vamos a seguir desarrollando en esta ocasión el tema de los dones. Hemos visto ya los dones del Padre. Vimos en el capítulo anterior los dones del Hijo. Y ahora vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Así que recibe un cordial saludo desde aquí, desde España, desde la ciudad de Algeciras. Un abrazo muy grande y gracias por escogernos para tu formación espiritual. ¿Estás listo? Muy bien. Capítulo 26. Los dones del Espíritu Santo. Como te decía, de estos tres grandes grupos de dones que hemos clasificado, ya llegamos al último, que es el más conocido, es el que menos controversia levanta, puesto que la palabra de Dios habla claramente de los dones del Espíritu y son 9, ¿no? Básicamente. Sin embargo, vamos a ver la explicación de cada don, que ahí sí puede variar bastante lo que vayas a escuchar hoy con el concepto que tú tengas o con lo que te hayan enseñado, ¿de acuerdo? Los dones del Espíritu Santo son capacidades específicas y manifestaciones sobrenaturales para beneficio del reino de Dios, del cuerpo de Cristo y para permitirnos desarrollar un evangelismo eficaz. ¿Qué son los dones del Espíritu? Son herramientas, son capacidades específicas. Y son manifestaciones sobrenaturales, no son dones físicos, no son dones naturales, como los pudiese haber, ¿vale? Así que si los dones de Jesús, los 5 ministerios, que lo vimos en el capítulo anterior, son o hablan de estructura de gobierno espiritual, nos hablan de gobierno en la iglesia y en el ámbito espiritual, los dones del Espíritu son más bien herramientas, ¿vale? Sobrenaturales, por supuesto, y pertenecen a la categoría de equipamiento espiritual. El don del Espíritu Santo es dado a cada creyente de forma individual, ¿vale? No colectiva. Y los dones del Espíritu no se apropian por fe, como por ejemplo la salvación, no es algo que tú puedas recibirlo por fe. Son concedidos, solo lo puedes recibir si el Espíritu Santo te los da. Y Él los reparte como Él quiere, ¿de acuerdo? Tú los puedes pedir, pero no te lo puedes apropiar. No puedes decir, este me gusta, lo voy a conseguir de alguna forma. Lo único que podrías hacer es pedirlo. Pero dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:11, que el Espíritu Santo es el que los concede y Él los reparte conforme a su criterio, conforme a su voluntad. No es algo que podamos ni comprar ni conseguir de ninguna otra manera, ¿de acuerdo? Como decíamos, el Espíritu Santo opera por medio de los dones espirituales para provecho del cuerpo de Cristo. Así que son para ejercerlos en público, no en privado, ¿de acuerdo? Estos dones que Dios nos da, estas herramientas, estas capacidades, son para el beneficio del cuerpo de Cristo, son herramientas para evangelizar también, así que no debes tener miedo de usarlo en público porque está diseñado para usarlos en público realmente, ¿vale? No en privado, como lo podemos ver también en 1 Corintios 12:7. Como te decía, los dones del Espíritu Santo son 9, ¿vale? Hacemos un pequeño repaso. Los dones del Padre serán 7, los dones del Hijo serán 5, conocidos como los 5 ministerios, y los dones del Espíritu Santo son 9. Y se detallan en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Vale? Aquí es donde encontramos el listado de estos 9 dones en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Así que, recapitulamos. ¿Cuáles son los 9 dones del Espíritu Santo? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades,
hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los 9. Muchos teólogos, y muchos hermanos también en general a la hora de enseñarlo creen conveniente o han visto como un pequeño patrón en estos 9 dones, de forma que los podemos agrupar, subdividir en 3 grandes grupos, ¿vale? Os lo voy a explicar también porque me parece una división coherente también. En este sentido tendríamos 3 grandes grupos que serían dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. Como son 9, a cada grupo le corresponderían 3 dones, ¿vale? Repito, dones de revelación, otro grupo sería dones de poder y otro grupo sería dones de inspiración. Esta división se hace simplemente con el deseo único de poder ayudar a la hora de memorizar, ¿vale? No es que esté así puesto en la palabra de Dios, simplemente es una ayuda, ¿vale? Para la memorización, para la comprensión de estos 9 dones, ¿vale? En el primer grupo, dones de revelación, estaríamos hablando de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. ¿Por qué se le llama dones de revelación? Porque son cosas que te vienen reveladas, no se pueden saber de otra forma. Son revelaciones que tú vas a recibir en tu espíritu, ¿vale? Por eso es palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Los dones de poder, ¿cuáles serían? Serían fe, serían dones de sanidades y el don de milagros. Estos serían los 3 que podríamos ubicar en el grupo de dones de poder. Y por último, haríamos una separación con dones de inspiración, ¿vale? Son profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Y aquí, en este grupo, clasificamos los que básicamente se hablan, ¿no? Es una forma de hablar inspirada por Dios. Por eso, o con el toque del Espíritu Santo, ¿no? Por eso se llaman o le han puesto este nombre, dones de inspiración. Pero como ya te decía, como te explicaba, esto es simplemente una división para ayudar, para facilitar la comprensión, ¿de acuerdo? Así que son 9 dones, los podemos subdividir en 3 grandes grupos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar a definir cada don para que puedas tener una comprensión correcta, completa, que es básica, pero sí detallada, de lo que es cada don. ¿De acuerdo? El don de palabra de sabiduría. Vamos con el primero. Don de palabra de sabiduría. Una palabra de sabiduría es cuando recibimos por obra del Espíritu Santo la revelación de algún propósito de Dios, de algún pensamiento proveniente de su mente o de una indicación de su voluntad, ¿vale? El don de palabra de sabiduría revela propósitos o instrucciones de Dios para los hombres y es un conocimiento sobrenatural que el individuo no puede conseguir, no puede adquirir a través de sus capacidades humanas y naturales, ¿vale? Así que podríamos definir, o quizás no definir, pero sí a lo mejor resumir el concepto de el don de palabra de sabiduría como un fragmento del conocimiento de Dios que el Espíritu Santo se lo da a una persona. Es un fragmento del eterno e ilimitado conocimiento de Dios, es una pequeña fracción, una pequeña parte que el Espíritu Santo se lo da a una persona en un momento específico, ¿vale? Ese sería el don de palabra de sabiduría. Hay que aplicarlo correctamente, puesto que este don es manifestado para conferir dirección, impartir conocimiento y para revelar cosas ocultas. Ojo, el don de palabra de sabiduría debe distinguirse de lo que es la sabiduría en general a la que Dios nos llama a ir adquiriendo, ¿vale? Son cosas totalmente diferentes. La sabiduría a la que Dios nos llama a adquirir es a través del día a día, de nuestra rendición a Dios, de tomar los consejos de Dios, de aplicarlos y de ir siendo cada vez más sabios. Eso es totalmente diferente al don de palabra de sabiduría, que es algo muy específico, es muy concreto, es un momento en el que yo recibo un fragmento
una pequeña porción de conocimiento que solo lo tiene Dios y que el Espíritu Santo me lo da, ¿de acuerdo? Dice Santiago 1.5 que el que tenga necesidad de sabiduría que se la pida a Dios. En este contexto no está hablando de este don, sino está hablando de la sabiduría en general, de la que también nos habla muchísimo, por ejemplo, el libro de Proverbios, ¿vale? Así que el don de palabra de sabiduría no es el don de la sabiduría, ¿vale? O sea, si tú ves una persona muy sabia en el Señor, no quiere decir que tenga el don de palabra de sabiduría. Es una persona que ha adquirido sabiduría, ¿vale? Pero el don de palabra de sabiduría es otra cosa. Como decíamos, es un fragmento ocasional de sabiduría divina. Vamos a poner ejemplos, porque creo que con los ejemplos es como mejor lo vamos a entender. Vamos a intentar poner ejemplos bíblicos. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de don de palabra de sabiduría? Bueno, pues es el caso de José y los sueños del faraón. Eso sería un ejemplo de cómo opera el don de palabra de sabiduría. Acompáñame a Génesis 41:1. Dice, aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Versículo 7. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños. Mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondiendo José a Faraón, le dijo, no está en mí. Dios será el que le dé una respuesta propicia a Faraón. ¿Veis? José reconoce que el don de palabra de sabiduría no es una capacidad humana, es un fragmento de sabiduría divina que solo te lo puede dar el Espíritu Santo, ¿vale? Versículo 25, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Versículo 28, esto es lo que le respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Dice el versículo 38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¿Vale? Para no leer todo el texto entero, es cuando el faraón tiene 2 sueños, donde ve 7 espigas gordas de trigo, 7 espigas flacas que acaban devorando a las gordas. Después vuelve a dormirse y tiene otro sueño que ve 7 vacas gordas y 7 vacas muy flacas que acaban devorando a las gordas. Él entiende que ese sueño tiene un significado, pide ayuda a todos sus magos, a todos sus sabios, nadie se lo sabe interpretar. Y alguien le dice que José, que en ese momento se encontraba en la cárcel, tenía la capacidad de interpretar sueños porque ya se le había hecho a unos funcionarios del faraón. Y es esta historia que te he contado. ¿Ves? Aquí vemos operando el don de palabra de sabiduría. ¿Qué podría significar ese sueño? 1000 cosas. ¿Por qué sus magos y sus sabios, que no eran tontos? Era el imperio de Egipto. Los egipcios se han caracterizado en la historia por algo que eran personas bastante inteligentes, tenían un uso muy avanzado de matemáticas, geometría, etcétera, 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 ¿vale? Pero todos sus magos, todos sus hechiceros, todos sus sabios, ninguno pudo interpretar el sueño porque no estamos hablando de capacidad humana, no estamos hablando de una inteligencia humana, estamos hablando que el don de palabra de sabiduría es un fragmento de sabiduría divina que solo te lo puede dar el Espíritu Santo. En este caso, ¿qué era? Pues que Dios le estaba avisando a Faraón de que iban a venir 7 años de muchísima abundancia y 7 años de muchísima escasez. Tanta escasez que iban a hacer olvidar toda la abundancia anterior, ¿vale? Así que veis, esto es un ejemplo donde el Espíritu Santo, José lo reconoce, yo por mí mismo no le podría dar una respuesta a usted, Faraón, si Dios no me la da. Y el Espíritu Santo se la dio, ¿vale? Este es un ejemplo del don de palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, este don puede ser manifestada por la voz de Dios, en un sueño, en una visión o por profecía, ¿vale?
¿De acuerdo? Don de palabra de sabiduría, un fragmento de la sabiduría divina, del conocimiento divino que es otorgado por el Espíritu Santo a una persona. ¿De acuerdo? Segundo don, palabra de ciencia, el don de palabra de ciencia. Este don es un don que consiste en conocer algo de una persona que solo podríamos saber por revelación divina. El don de palabra de ciencia o de conocimiento es conocer algo acerca de una persona que solo se puede saber si Dios te lo revela. Este don nos permitiría conocer algo determinado del pasado de la persona, del presente de la persona, incluso también del futuro, aunque eso es menos usual, porque eso ya entraría más en el terreno de la profecía, del don de profecía, ¿vale? Así que el don de palabra de ciencia se basa más o está más enfocado en el pasado de las personas o en el presente de las personas. Este don escudriña las profundidades del ser humano y revela, saca a la luz el estado espiritual, emocional, físico en la que la persona se encuentra, pero de una forma sobrenatural, un conocimiento que yo no puedo tener, ¿vale? ¿Cómo se manifiesta este don? A veces este don se manifiesta como una idea espontánea que llega a nuestra mente, es algo rápido, es instantáneo, es como una impresión a la mente, ¿vale? Sin un previo procesamiento, es rápido. Las personas con este don pueden recibir impresiones rápidas que les muestran, les revelan algo del pasado, del presente, de la persona que tienen delante, ¿vale? También puede manifestarse a través de un sueño, una visión o un sentir espiritual. Dios te puede dar este don de varias formas, ¿vale? Lo más común es con una impresión, pero también puedes soñar en un sueño con una persona y Dios revelarte algo de su pasado. Es el don de palabra de ciencia que está operando, pero a través de un sueño, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de este don operando. En este caso, en la persona de Jesús. La historia de Jesús y la samaritana es una historia muy conocida para los que ya llevamos algunos años en la vida cristiana y la encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 16. Dice: Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús acaba de encontrarse con una mujer samaritana en un pozo. Por diversas circunstancias están ellos dos solos. Jesús había provocado este encuentro. Los judíos y los samaritanos estaban enfrentados entre sí, eran pueblos rivales, no se llevaban bien, pero Jesús tenía un encuentro especial agendado con esta mujer. Y en una parte de la conversación llega a este punto donde le dicen, ve, llama a tu marido y ven aquí. Y vuelve con él. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque no había una forma humana. Jesús no conocía a esta mujer de antemano. Vemos cómo opera el don de conocimiento. Jesús le dice a la mujer, ven, llama a tu marido y ven. Cuando ella le confiesa que no tiene marido, aunque estaba viviendo con un hombre, Jesús en ese momento, el don de conocimiento, le revela esa parte oculta de su vida para él. A lo mejor algún familiar, algún amigo podría conocerla, pero nunca Jesús, porque no se conocían de nada, ¿vale? Y el Espíritu Santo, a través del don de conocimiento, a través del don de palabra de ciencia, le dice que es cierto que la persona con la que está actualmente no es su marido y que anteriormente había tenido hasta 5 maridos. ¿Veis? Es una forma muy, muy clara de ver operar este don. Vamos a ver otro ejemplo en el segundo libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, para que veáis también. Otro ejemplo más, segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 11, dice que el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios y le dijo a Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. Y Hazael dijo,
Pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Bien, como decía antes, el don de palabra de ciencias se aplica más a el pasado y el presente de las personas. Este es un ejemplo donde lo vemos enfocado al futuro, ¿vale? Vemos que el profeta de Dios, al quedarse mirando a este hombre, recibe como si fuera una impresión, como si fuera una película en su mente, donde ve todas las maldades que esta persona le iba a hacer más adelante al pueblo de Dios. Pero como ya te decía, esto ya casi se pisa con el terreno un poco de la profecía, ¿vale? Por eso el don de palabra de ciencia siempre lo vamos a identificar más como el pasado o el presente de las personas, como en el caso de Jesús y de la mujer samaritana, ¿vale? Es curioso porque los cristianos que poseen este don a veces, en ocasiones, pueden sentir el mismo dolor que alguien siente en alguna parte de su cuerpo, con el objetivo de identificar una dolencia física en alguna persona que está recibiendo sanidad de parte de Dios en ese momento. Hay muchos testimonios de personas que se mueven con el don de palabra de ciencia, que incluso llegan a identificarse con, por ejemplo, cuando un hermano, un ministro con este don está ministrando, o una persona al ministrar, el Espíritu Santo le hace operar en este don. Hay muchos testimonios de personas que han sentido que Dios está sanando a una persona en la sala. ¿Y cómo lo sienten? Pues sienten que la zona, por ejemplo, el riñón, el corazón, cualquier parte del cuerpo, la columna, sienten como un dolor identificativo, que eso le hace al ministro entender que en ese momento el Espíritu Santo lo que está haciendo con esa señal es diciéndole al ministro o a la persona que está ministrando o a la persona en la que está operando en el don de palabra de ciencia, que alguien está siendo sana de ese dolor en ese momento, ¿vale? Eso a lo mejor tú has sido presente en algún momento así, yo lo he sido, ¿vale? Y eso es simplemente también, esto forma parte del don de palabra de ciencia. Es una forma en la que el Espíritu Santo te revela que Él está sanando a alguien en la sala, ¿vale? O a la persona que tienes enfrente, y te hace por empatía, en un momento te hace sentir el dolor para que tú puedas decir: siento, por ejemplo, que alguien está siendo sanado en sus ovarios, si es una mujer, o en sus riñones, o alguien tenía problemas de migrañas, algo que tú puedas sentir en un momento, una forma breve, ¿vale? Para que esa persona pueda salir al frente, levantar su mano y dar testimonio de lo que el Señor acaba de hacer en ese momento, ¿vale? Para que eso pueda exponerse, salir a la luz y pueda darse testimonio de la sanidad que el Espíritu Santo está realizando en ese momento, ¿vale? Esto sería una pequeña variante de cómo opera también el don de palabra de ciencia, ¿vale? Es un conocimiento que tú humanamente no lo puedes saber. Porque tú, por ejemplo, cuando vas a predicar a un lugar, te invita o viene un ministro que no conoce a nadie, todas las personas que hay en la sala no tienen idea de su historial médico y no hay forma de que sepa precisamente qué parte del cuerpo Dios le está sanando o de la cual esa persona tenía molestias, ¿vale? ¿De acuerdo? De igual forma podríamos llegar a sentir a lo mejor no solo dolores físicos, sino también depresión, tristeza, soledad, como ese sentimiento, esa oscuridad, ¿vale?, que la otra persona está sintiendo. Es una forma como de empatizar. Las personas que tienen este don dan testimonio de que a veces le ocurre esto, a la hora de ministrar a la otra persona sienten un dolor físico o un momento, pueden llegar a sentir lo que esa persona está sintiendo. Entonces esto le da pie a decir: estás teniendo problemas con depresión, estás teniendo problemas con pensamiento de suicidio, porque como que en ese momento al ministro, a la persona que está operando con este don, le llega como esa misma sensación, ¿no? Entonces ya la persona confiesa, abre su corazón, dice que sí, y ahí es donde el Espíritu Santo abre las puertas de la otra persona para poder ministrar, sanar, liberar, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que como os decía, el don de palabra de ciencia es más para el presente, para el pasado, ¿vale? Y la profecía se va a enfocar más en el futuro. Incluso el don de palabra de sabiduría son más cosas también para el futuro que las cosas pasadas, ¿de acuerdo? Espero haberme explicado bien. Si tenéis alguna duda, por favor, escribidla en los comentarios y os responderemos. Tercer don, el don de fe. Don del Espíritu Santo de fe. Vale, es muy importante hacer diferencia entre las clases de fe. Por ejemplo,
Hay una fe que tiene todo ser humano, ¿vale? Por naturaleza. Aún los incrédulos, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, cuando una persona se monta en un avión, tiene fe de que ese cacharro va a volar, de que en la cabina, sin él verlo, hay personas cualificadas para hacerlo volar, y él va con fe realmente, y se sube a ese avión por fe, porque no está viendo ni el piloto, no sabe si el avión reúne las características, pero es un ejemplo de la fe humana. Pero eso es fe humana, ¿de acuerdo? Después hay otro tipo de fe, que es de la fe que hablamos para aceptar al Señor como nuestro Salvador en el momento que nos convertimos. Es una fe para salvación, quizás es una fe diferente. Y después está el don de fe, que es un don sobrenatural del Espíritu Santo. El don de fe lo da el Espíritu Santo, como todos los demás, y es una fe que nos va a hacer creer posible lo imposible. Es una certeza, es una seguridad que recibimos de parte de Dios de que hemos recibido algo, por muy difícil, por muy imposible que parezca. Tenemos esa seguridad, esa certeza de que hemos recibido de Dios la seguridad de que Él va a obrar de determinada manera, ¿vale? Para los que estéis interesados en el tema de la fe, te recomiendo, también en la descripción aquí abajo te pongo el enlace a... Tenemos 3 libros ahora mismo como ministerio, y uno de ellos habla de la fe, sus secretos al descubierto. Ahí te explico con todo lujo de detalles cómo funciona la fe, este tipo de fe. Te hablo de los cheques de fe, te hablo de las impresoras 3D de fe, como el Señor me reveló el funcionamiento de la fe, ¿vale? Entonces, ¿qué es el don de fe? El don de fe es que cuando un cristiano tiene el don de fe, aunque cada cristiano puede recibir un cheque de fe de parte de Dios, puede recibir una impresión de que Dios va a hacer algo, y tú recibes esa fe que proviene de Dios. El cristiano que tenga el don del Espíritu Santo de fe es un cristiano que va a recibir cheques de fe con más asiduidad que un cristiano normal. Va a tener esas experiencias de una forma más continua que un cristiano normal, que a lo mejor nunca la tiene, o la tiene 1 o 2 veces en su vida. El cristiano que opera a través del don del Espíritu Santo de fe es un cristiano que va a recibir muchos cheques de fe del Espíritu Santo a lo largo de su vida, no solo para él, sino para otras personas, para declarar lo que Dios va a hacer para otras personas, para que las otras personas puedan recibirlo, creerlo también, ¿vale? Ya te digo, si estás interesado en este tema, es un tema enormemente maravilloso, precioso, muy amplio. Por favor, te invito a que puedas obtener el libro La Fe, sus secretos al descubierto, cuyo link lo encuentras abajo también, para que puedas desarrollar este tema a su total extensión, ¿vale? Dice, por ejemplo, Mateo 17:20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible, ¿vale? Así que el don de fe del Espíritu Santo es la capacidad que le da el Espíritu Santo a algunos cristianos de recibir esos cheques de fe, de recibir esas impresiones en su corazón de que Dios va a obrar de una forma sobrenatural, de una forma divina en algunos asuntos. Ya pueden ser relacionados con su persona, con su congregación, o con otras personas, o con alguien con la que están ministrando, ¿vale? Y esto les va a suceder con más asiduidad que a un cristiano normal, que también puede tener algunos encuentros esporádicos con la fe, ¿de acuerdo? Ese sería el milagro de don de fe. El cuarto, dones de sanidades, ¿vale? Este don, los dones de sanidades, se manifiestan para producir sanidad corporal. Y lo vemos en acción repetidamente a través de los 4 evangelios, por ejemplo, y en toda la palabra de Dios, en los Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Nota que no es don de sanidad, sino dones de sanidad. Es decir, que no existe solo un don de sanidad, ¿vale? Sino que existen diferentes dones de sanidades. ¿Esto qué sugiere? Esto sugiere que a lo mejor tú puedes recibir un don de sanidad para un grupo de enfermedades, un grupo de dolencias, a lo mejor en la que Dios quiere que tú operes. Te pongo un ejemplo. Imagínate que el Espíritu Santo te otorga este don, pero dentro de los dones en plural, el don tuyo específico se manifiesta en algunos casos específicos, como, yo qué sé, imagínate la esterilidad. Eres una persona
que Dios le da la capacidad de orar por personas estériles y que puedan recibir fertilidad, relacionados a lo mejor con ese tema, ¿vale? Eso sería una de las manifestaciones de estos dones de sanidad. A lo mejor otros dones son más temas cardíacos, son temas, no sé, de la sangre o diabetes o algún grupo, 2 o 3 enfermedades, porque ten en cuenta que las enfermedades son muchísimas, tristemente, ¿vale? Entonces, cuando se habla de dones de sanidades, lo que sugiere es que la persona con este don no necesariamente va a ver operando a Dios sanando en cualquier tipo de enfermedad. Puede ser que Dios le dé como un grupo, ¿vale? Más específico de enfermedades o dolencias o molestias, la que va a ver operar al Espíritu Santo a través de esa persona, ¿vale? Esto es lo que sugiere el hecho de que esté en plural, dones de sanidades, no solo dones de sanidad, ¿vale? O sea, no solo don de sanidad, ¿de acuerdo? Así que puede ser que lo hayas visto en acción, puede ser que tú lo tengas, puede ser que el Espíritu Santo te lo dé, pero quiero aclararte esto, a lo mejor Dios te da la capacidad, el Espíritu Santo a lo mejor te da la capacidad de poder ministrar sanidad, pero a lo mejor no en todos los tipos de dolencias o de enfermedades, ¿vale? Para que lo sepas también y que tú puedas desarrollar este don, este conocimiento y centrarte en aquello donde Dios quiere o para lo que Dios te ha capacitado a través de ese don, ¿vale? Por su Espíritu Santo. Por ejemplo, dice en Hechos 28:8, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Te podría poner muchísimos ejemplos de versículos donde se ve la sanidad divina operando, ¿vale? A través de Jesús, a través de los apóstoles, en este caso a través de Pablo, ¿vale? Que tenían dones y una unción de sanidad muy fuerte. Aquí vemos a Pablo, por ejemplo, que no parece ser que la vida de Pablo no operaba en un solo pequeño grupo de enfermedades, sino que era algo bastante más amplio, porque el último versículo dice que sanó verdaderamente a prácticamente todos los enfermos de la isla, que me imagino que serían de diferentes tipos de dolencias. Y este hombre, a Publio, el padre de Publio, en este caso en concreto, tenía fiebre y disentería, ¿vale? Y Pablo, el Espíritu Santo, a través de Pablo, lo sanó, ¿vale? Así que espero que esto te haya servido de explicación. El don de sanidad sería dones de sanidades y sugiere ese plural que es este motivo, ¿de acuerdo? Ojalá puedas tener un don de sanidad que lo abarque todo, sería maravilloso e increíble. Pero si no es así, es igual de sobrenatural, es igual de valioso y también deberías estar muy agradecido al Señor, ¿vale? Créeme que cualquier persona con una dolencia, si Dios te usa a través de este don para traer sanidad a esa dolencia, va a ser la persona más agradecida a Dios del planeta, por lo menos en ese momento, ¿vale? Quinto don del Espíritu Santo, el don de hacer milagros. Por medio de este maravilloso don se manifiesta el poder sobrenatural de Dios, pero lo hace como en 3 especies de categorías, ¿vale? Estas 3 categorías, que suelen venir siempre unidas, o 2 de ellas, o incluso las 3, serían maravillas, prodigios y señales. Así que cuando hablamos del don de milagros, el don de hacer milagros, incluimos 3 categorías que serían maravillas, prodigios y señales, ¿vale? Como por ejemplo lo puedes ver en Hechos 2:22. Esta manifestación de Dios tiene principalmente el propósito de respaldar la palabra de Dios, ¿vale? Siempre que se manifiesta este don, la mayoría de las veces es para respaldar el mensaje de la palabra y puntualmente también para respaldar a algunos de sus ministros, ¿vale? Dice Hechos 8:13, por ejemplo, también creyó Simón mismo, Simón el mago, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Felipe operaba con este don del Espíritu Santo, el don de milagros. Y veis aquí, no solo habla de grandes milagros, o sea, hay pequeños milagros, hay grandes milagros, sino que dice, viendo señales, viendo las señales y los grandes milagros que hacía Felipe, Simón estaba flipando, ¿no? Como decimos aquí en España.
Otro ejemplo, Hechos 4:29 dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Veis? Aquí están los cristianos de la iglesia primitiva pidiendo al Señor fuerza, denuedo ante las amenazas de las autoridades, ante la persecución que ya empezaban a sufrir. Ellos en esta oración tan increíble le dicen a Dios, Padre, permítenos seguir predicando la palabra con poder y manifiesta tu brazo poderoso a través de señales, de prodigios, de sanidades, como un respaldo de este mensaje, ¿vale? Así que el don de hacer milagros va a incluir, vais a ver que casi siempre vienen con señales, prodigios y maravillas. Todo eso en conjunto es el don de hacer milagros. Milagros hay muchos, convertir el agua en vino, no sé, el que quieras recordar, ¿vale? Ahora en la época actual puede ser cualquier cosa de naturaleza milagrosa, pues es un milagro, puede ser una maravilla, una señal, un prodigio, ¿vale? Los hermanos que reciban este don por parte del Espíritu Santo van a ver de una forma asidua en sus vidas a Dios operando de una forma milagrosa, maravillosa, o a través de señales o maravillas, ¿de acuerdo? ¿Quién quiere ese don? Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, sexto don. Maravilla, ¿verdad? Bueno, sexto don, el don de profecía. Muy bien. El don de profecía, como ya decíamos en los capítulos anteriores, la profecía es el único don que se repite en las tres listas. Fijaros lo importante que es. Tenemos el nivel máximo, que es el don de profeta, el oficio de profeta, que es el don del Hijo, de los 5 ministerios, es el nivel máximo de unción y de autoridad profética. Después de este nivel, el segundo nivel es el don de profecía del Espíritu Santo. Y el último nivel va a ser el don de del Padre, de profecía o discernimiento, ¿vale? Así que este don, el del Espíritu Santo, entraría en el segundo lugar en el ranking de mayor autoridad, de mayor unción profética, ¿de acuerdo? El don de profecía es un don por el cual una persona recibe un nivel de unción profética que le permite recibir revelación por medio de Dios a través de uno, de varios o de todos los canales proféticos, ¿vale? ¿Qué es el don de profecía del Espíritu Santo? Pues la capacidad que te da Dios de recibir revelación a través de uno o de varios canales proféticos o de todos, ¿vale? Recordamos cuáles son los canales proféticos. Son la profecía, o sea, una palabra recibida directamente del Señor, ya sea de una forma interior, ya sea por una palabra rema de las Escrituras, ya sea en voz audible incluso, o por una visitación angelical, inclusive podría ser, ¿vale? Todo eso, ese es un canal, que es el canal en sí de la profecía, ¿vale? Después están la visión o visiones, los sueños, incluso los éxtasis o los trances proféticos, como aquel que tuvo Pedro, ¿vale? Todos esos son canales proféticos a través de los cuales Dios te puede dar profecía a través del don del Espíritu Santo, ¿vale? Puede ser a través de sueños, de visiones, interiormente, voz audible, una palabra rema, sea por la palabra, o sea, incluso de algo espontáneo que Dios te permite profetizar sobre una circunstancia en concreto o a una persona en particular, ¿vale? El don de profecía, este don de profecía debería usarse principalmente para edificar, para consolar y para animar, ¿vale? A diferencia del don del hijo de profeta, que sí quizás pueda abarcar un rango donde la profecía sea usada para algo más fuerte, para confrontar, para incluso declarar designios negativos de Dios o el cumplimiento de algún castigo para alguna persona, para alguna nación, para alguna congregación, ¿vale? Donde ya es un aspecto más negativo en el sentido de que no es animar, no es consolar, no es edificar, no es apoyar, no es impulsar, sino que también la profecía en su amplio espectro
tiene la obligación, la responsabilidad a veces de confrontar, de decir, de declarar cosas que no son agradables. Por ejemplo, vemos muchos casos de profetas, ¿no? El primero que se me viene ahora a la mente, cuando el rey David comete ese pecado tan grave y Dios le envía a su profeta Natán para que lo confronte. No es fácil, ¿vale? Eso no es una palabra de ánimo, de consejo, de consuelo. Es una palabra de confrontación que conlleva el anunciamiento de un castigo de Dios, ¿vale? Pero eso va a pertenecer más al don más superior, en este caso de profecía, que es el don del Hijo, que es el don de profeta como oficio, como un ministerio, ¿vale? Sin embargo, por líneas generales, este don, que está en un segundo lugar en este ranking, como decíamos, debería usarse más en principio para animar, para consolar y para edificar, ¿vale? Dice 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Acuérdate, exhortar no es regañar, como muchos, es una gran confusión que existen en las iglesias, ¿no? Donde se confunde exhortar con regañar, ¿no? No es regañar, no es algo negativo, exhortar simplemente es animar, ¿vale? Así que usualmente el don de profecía del Espíritu Santo, de forma general, ¿vale? Se va a usar más o debería usarse más para animar, para edificar y para consolar, ¿vale? Para dar una palabra, para que después de recibir la administración de este don, la otra persona sienta ese impacto positivo, ¿no? De consuelo, de ánimo y de fortaleza, ¿de acuerdo? Así que hay que diferenciarlo del don del Hijo de Profeta. Segundo lugar, en autoridad y en unción viene este don del Espíritu Santo, que también es poderoso. Y por último sería el don del Padre de discernimiento o de profecía, ¿de acuerdo? Vamos con el séptimo de nuestros dones del Espíritu Santo, va a ser el discernimiento de espíritus. Don de discernimiento de espíritus. Gracias a este don recibimos la revelación sobrenatural del origen del espíritu que opera en una persona, ¿vale? Gracias al don de discernimiento de espíritu vamos a recibir de parte de Dios, parte del Espíritu Santo, la revelación natural del espíritu que opera detrás o a través de la persona que tenemos delante o de una persona en concreto, ¿de acuerdo? Obviamente esto es un don que va a operar en el ámbito de lo sobrenatural y va a revelar realidades, evidentemente, pertenecientes al mundo espiritual, ¿vale? Discernir espíritus es algo que no se ve con los ojos humanos. Tú con tus ojos humanos vas a ver a la persona. Con los ojos espirituales vas a ver el espíritu que hay detrás de cierta persona, cierta congregación o de cierta asociación o lugar, ¿vale? Obviamente estamos hablando del ámbito espiritual. Es una capacidad, como te decía, sobrenatural, igual que el resto de las 9, ¿vale? Pablo, por ejemplo, discernió en el espíritu, gracias a este don, el origen y la naturaleza del espíritu que operaba en una persona que se llama Elimas, ¿vale? Vamos a verlo en Hechos 13, de 9 al 10, dice, pero se le resistía a Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, ¿vale? Pablo estaba intentando hablar con una autoridad romana, pero un mago que estaba al lado, en plan grima, ¿no? Como en El Señor de los Anillos con el rey Theoden, pues estaba siempre intentando que la palabra de Dios no le llegara al procónsul, ¿vale? Entonces Saulo, dice el versículo 9, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, qué bonito es eso, ¿verdad? Dice que fijó los ojos en Elimas en un momento y discernió, gracias al don de discernimiento de espíritu, discernió el espíritu que estaba operando a través de él. Y le dice, versículo 10, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, mirándole a los ojos. Pablo tenía que ser increíble. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Veis? En ese momento Pablo, lleno del Espíritu Santo, operando en el don de discernimiento de espíritu, ve lo que hay verdaderamente, el espíritu que está operando en este hombre. Y así, tal como él lo ve, por el poder del Espíritu Santo, así se lo declara. Palabras fortísimas.
pero este hombre era un siervo de las tinieblas, era una persona consagrada al enemigo, ¿vale? Por ejemplo, en el ámbito de la guerra espiritual, este don nos puede ayudar. De hecho, los dones son herramientas para nosotros, para el cuerpo de Cristo, que se dan con un propósito, ¿vale? Para avanzar, para conquistar, para la guerra espiritual, para muchas cosas, ¿no? Y este don en concreto, en el ámbito de la guerra espiritual, nos puede ayudar a discernir la naturaleza y el grado espiritual de poderes demoníacos y espíritus inmundos que estemos enfrentando en alguna región, en alguna congregación, en alguna familia, ¿vale? También a través de este don podemos ver, el Señor nos puede revelar en un momento contra qué nos estamos enfrentando, qué se ha levantado en contra nuestra, ¿vale? Antiguamente era más fácil porque cuando Israel era atacado a lo mejor por el rey de Moab, por poner un ejemplo, ¿no? Vemos en las Escrituras, y el rey, me lo invento, el Ardomer de Moab se levantó contra Israel, reunió su ejército en un valle y les hizo la guerra, ¿vale? Antiguamente tú lo podías ver físicamente. Ahora dice aquí, como dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Ahora nosotros no podemos ver al rey moabita que se ha puesto allí en ese valle, en esa llanura, que tú podías verlo. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que estamos en una guerra espiritual, en el mundo espiritual, donde si se abren nuestros ojos del espíritu podríamos ver quién se nos enfrenta. Entonces, el don de discernimiento de espíritu también nos puede ayudar en esa área. Podemos ver qué rey, qué principado, qué gobernador, qué autoridad del enemigo se ha levantado en algún momento en concreto y nos está enfrentando, ¿vale? Como familia, como congregación, incluso como persona, como región, como ciudad, como país, etcétera, etcétera, ¿no? Ya va a depender también de la unción y de la autoridad que tenga ese don, ¿vale? Porque como veremos más adelante, hay dones, dentro de estos los 9 dones, los dones pueden ser más potentes, llevar más carga de unción, o pueden ser menos potentes, ¿vale? Eso lo veremos ahora al final como una especie de conclusión, ¿vale? Así que el discernimiento de espíritus también nos va a ayudar, o nos puede ayudar en esa área, ¿de acuerdo? De alguna forma es ver, al igual que tú ves con tus ojos físicos a la persona o lo que tienes delante, discernimiento de espíritu sería ver con tus ojos espirituales. Espíritu Santo, abre tus ojos y te permite ver lo que hay detrás en el ámbito espiritual, qué espíritu se mueve o qué espíritu se está moviendo detrás de una persona, de una circunstancia, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese sería el don de discernimiento de espíritus. Bueno, vamos acabando con el 8. Diversos géneros de lenguas. Vale. Vamos a entrar en el tema de las lenguas, pero como tenemos un capítulo dedicado a las lenguas en exclusiva, digamos específico, tampoco vamos a entrar demasiado en detalle, ¿vale? Lo que sí tenemos que explicar en este capítulo es que, si os dais cuenta, dice diversos géneros de lenguas. No solo habla de una lengua, sino ni siquiera habla de diversas lenguas, sino que habla de diversos géneros de lenguas, ¿vale? Por medio de este don, ¿qué es lo que recibimos? Pues recibimos del Espíritu Santo la capacidad de hablar en lenguajes humanos, ojo, o espirituales que no conocíamos previamente, ¿vale? A través del don de diversos géneros de lenguas, podemos recibir del Espíritu Santo la capacidad de hablar un lenguaje humano, que ahora os explicaré, o un lenguaje no humano, ¿vale? Pero que siempre y cuando antes no lo conocíamos, ¿vale? Del cual no tenemos un conocimiento previo, ¿vale? Existen unas lenguas, que ya hemos explicado esto en el capítulo del bautismo del Espíritu Santo, que si no lo has visto, te invito a que puedas verlo, que vienen como una señal. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, normalmente Dios ha puesto como un pequeño pack de lenguas, puede ser una palabra, 2, 3, un puñadito, ¿vale? Que es como una señal de que has recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿vale? Así que este podría ser uno de los géneros de las lenguas, sería el que funciona como señal del bautismo del Espíritu Santo, ¿vale? Como ya explicábamos, estas lenguas son para que las use cada uno en su ámbito de adoración y de oración personal, ¿vale? Ahora vamos a dividir el resto de géneros de lenguas en grupos grandes para que puedas ampliar un poco tu mente y entender a qué nos estamos refiriendo. Lo podríamos dividir en estas categorías. Por ejemplo,
La primera categoría estaríamos hablando de lenguas de origen humano desconocidas previamente para el que habla, ¿vale? O sea, gracias a este género de lengua lo que vamos en algún momento podemos hacer, podemos recibir es por parte del Espíritu Santo, como todos ellos, la capacidad de hablar un idioma que no conocíamos antes. Por ejemplo, gracias a este don podríamos encontrarnos a un español como yo, que en un momento dado, por la operación de este don, se pueda encontrar hablando en árabe, por ejemplo. Yo no tengo ni idea de árabe, no he dado ninguna clase de árabe, no sé ni 2 palabras en árabe. Pero si operase en este don, pudiese que encontrarme en alguna circunstancia hablando fluido, como un conocedor, incluso nativo de un idioma que ni conozco, humano, ¿vale? En Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Vale? El día de Pentecostés, en esta explosión del Espíritu Santo sobre la iglesia, se produjo el momento en que estos discípulos que recibieron esta inmersión en el Espíritu Santo no solo hablaron lenguas espirituales, sino que también en ese momento el Señor a muchos de ellos les dio la capacidad, dado las circunstancias de que se reunieron en ese punto al ver, esa agitación de lo que pasó allí, dice que se reunieron muchos espectadores y eran... porque coincidió con una fiesta donde venían gente de toda parte del mundo a Jerusalén. Entonces, como coincidió que había gente de todas las nacionalidades allí presentes, el Espíritu Santo les dio la capacidad a través de este género de lenguas de hablarle a cada uno en su lengua nativa. Cretenses, árabes, egipcios, o sea, de todos los lugares del mundo que estaban allí representados, de todas las naciones, hubo un discípulo que le habló las maravillas de Dios en su idioma nativo. Y estaban asombrados porque sabían que eran galileos, ellos no tenían conocimiento previo de esos idiomas. Ni siquiera es como ahora que tú tienes una app en el móvil, ¿no? Y puedes intentar estudiarlo, ¿no? Yo no sabía ninguno de esos idiomas, fue por obra del Espíritu Santo a través de este don, el don de diversos géneros de lengua. Así que este sería uno de los géneros de lengua, es hablar un lenguaje humano pero que tú no conoces, ¿vale? Eso es algo que hay testimonios de esos poderosos que también seguramente conocerás algunos, si no lo escucharás a lo largo de tu vida cristiana, de casos de personas de cristianos que lo han recibido sobre todo para evangelizar en un momento dado a una persona. ¿De acuerdo? Así que ese sería el primer gran género de lenguas. Hemos visto las lenguas que son como señales del bautismo del Espíritu Santo. Ahora el primer grande grupo serían lenguas de origen humano, ¿vale? Ahora vamos a las lenguas angelicales o espirituales, ¿vale? Estas son lenguas que son de origen no humano. Dice en 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Así que otro grande grupo de géneros de lenguas, por eso el don habla de géneros de lenguas, ¿vale? Estaríamos hablando del lenguaje humano, el lenguaje espiritual o angelical, son otras lenguas que también el Espíritu Santo te puede dar para que hables, ¿vale? Un tercer grupo sería lenguas diferentes para momentos diferentes, y este se enmarca en este segundo grupo, que sería el de las lenguas angelicales o espirituales. A través de muchos testimonios de muchos cristianos, yo de forma personal, muchísimos miles de cristianos también dan testimonio de esto, existen diferentes tipos de lenguas espirituales para los que hablamos en lenguas, según en el momento en el que estés, tú te das cuenta que cambia la tesitura de la lengua que estás hablando por el Espíritu Santo es diferente, de forma que puedes ver que, por ejemplo, en un momento de adoración
Cuando hablas en lenguas, las palabras que tú sueltas son diferentes a como a lo mejor cuando estás en un momento de guerra espiritual. Cambia la intensidad, cambia el registro, es como si fueran idiomas diferentes, ¿vale? A esto también se refiere con los diferentes géneros de lenguas. Así que vas a poder encontrar muchos, a lo mejor a ti te ha pasado esto, que me estás viendo, y si no, vas a encontrar a personas que van a testificar de esto, donde sin tú producirlo ni provocarlo, porque es algo que tú recibes del Espíritu Santo, vas a ver que en diferentes momentos tu registro de lengua cambia. Es como si estuvieses hablando en lengua así, pero estás hablando como en otro tipo de lenguas. ¿Vale? Es diferente cuando a lo mejor estás guerreando, como a lo mejor estás adorando, o cuando a lo mejor estás en algún momento específico, ¿vale? Y tú lo notas, porque tú simplemente estás fluyendo con lo que el Espíritu te está dando, pero tú mismo estás notando que hay un cambio de registro. ¿Qué está sucediendo? Pues que hay diferentes géneros de lengua y estás cambiando de un género a otro, porque la situación espiritual lo demanda. Tú no eres consciente, porque cuando hablamos en lenguas no sabemos lo que estamos diciendo, a no ser que interpretemos esas lenguas, que va a ser el último don que vamos a ver. Pero sí puedes percibir, y a través de los años con la experiencia ves que en diferentes momentos Dios te ha llevado a usar diferentes registros de las lenguas, son diferentes géneros de lengua, ¿de acuerdo? Así que ese sería el tercer gran grupo de los géneros de lenguas. Hemos visto el lenguaje humano, ¿vale? Y después dentro del lenguaje espiritual o angelical hay una tercera categoría que sería diferentes géneros, a lo mejor de guerra espiritual, de adoración, etcétera, etcétera, ¿vale? Último don, el noveno, el don de interpretación de lenguas, ¿vale? ¿Este don qué es? Es el que nos da la capacidad de entender lo que otra persona está hablando en lenguas, otra persona o nosotros mismos cuando hablamos en lenguas. Este don se ha dado al cuerpo de Cristo para traducir a los oyentes cuando alguien está hablando a través del don de lenguas, ¿vale? Lenguas angelicales o espirituales. Dice 1 Corintios 14:27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Vale? La interpretación de lenguas brota sobrenaturalmente del mismo modo que el don de lenguas. No se trata de un esfuerzo mental por intentar entender lo que otro hermano está hablando en lenguas, ¿vale? Es algo que va a fluir de forma natural. Igual que el hermano cuando habla en lenguas lo hace de forma natural, sin un esfuerzo. Cuando se da el don de interpretación de lenguas también fluye de una forma natural. No es un esfuerzo por intentar interpretar a ver qué es lo que está diciendo, ¿de acuerdo? Son dones que surgen de forma espontánea. La mala comprensión de este tema yo creo que ha causado mucha controversia, no hay malos entendidos en relación a este don. A veces las personas que tienen el don de lenguas tienen la sensación de que a la misma vez que están hablando en lenguas están recibiendo la interpretación de lo que están diciendo, ¿vale? Esto puede pasar de vez en cuando. Pudiera ser esto también entendido como una manifestación del don de interpretación de lenguas. Hay veces en las que tú estás hablando en lenguas y puedes tener la sensación de que al hablar en lenguas por el Espíritu también estás recibiendo como la interpretación. Estás recibiendo la sensación de que estás entendiendo lo que estás diciendo a la misma persona que lo hace, ¿vale? Esto puede entrar también dentro del don de interpretación de lenguas. Y no es extraño, o sea, no es algo que esté fuera del marco de la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 14:13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. O sea, que el apóstol Pablo nos está diciendo, si tienes el don de lenguas, también puedes pedir en oración que el Espíritu Santo te conceda poder interpretarlo, ¿vale? Así que no es nada descabellado. ¿De acuerdo? Así que el don de interpretación de lenguas va a ser fluido, no es algo forzado, no es una traducción que tú quieres forzar, no es algo que tienes que apuntar y ver qué palabra significa qué, sino que va a surgir de forma espontánea a través, como todo, del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Conclusión. Importantísimo, para los 9 dones del Espíritu Santo, para los 5 del Hijo y para los 7 del Padre. Todos los dones deben ser ejercidos con madurez espiritual y para la edificación de la iglesia, ¿vale? Todos los dones deberían ser ejercidos con madurez espiritual y para edificar, siempre con la intención de edificar. Muchos de ellos pueden y deben ser desarrollados para un mejor uso, ¿vale? Para una mejor aplicación.
Así que también te animo a que puedas asistir o recibir ayuda para desarrollar. Si tú identificas alguno de estos dones, que sepas que debes desarrollarlos para aplicarlos de la forma correcta, para no hacer daño, para hacer un buen uso de ellos, para hacer el mejor uso, sacarle el máximo provecho, ¿vale? Dice la palabra de Dios que cuando Él nos da un don, nos va a pedir responsabilidades de cómo lo hemos gestionado y qué hemos conseguido con él. Así que también recibir un don, por supuesto, es una grandísima bendición, pero conlleva una responsabilidad, ¿vale? Como le dijeron a Spiderman. Así que Primera de Timoteo 4:14, ¿qué nos enseña este versículo? Que también los dones pueden ser avivados, pueden ser apagados, debes avivar, debes buscar crecer, desarrollar en tu don, creerlo, buscar la forma de potenciarlo, ¿vale? O si lo descuidas también se puede ir avivando, apagando poco a poco. Dice, como te decía en 1 Timoteo 4:14, no descuides el don, dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de manos del presbiterio, ¿vale? No lo descuides. Por ejemplo, 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, ¿vale? Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, el don se puede avivar, se puede descuidar, se puede apagar. Y lo que dice la palabra de Dios es que cuando Dios te da un don, cuando Dios te da un llamamiento, eso es irrevocable. Eso no cambia, eso no va a variar, aunque tú no hagas un uso correcto de eso, ¿vale? Los dones del Espíritu Santo pueden ser impartidos directamente, sin mediación humana. El Espíritu Santo te los puede dar así, ¿vale? O puede usar a ministros de Dios a través de imposición de manos o de otra forma, ¿vale? Como por ejemplo vemos en 2 de Timoteo 1:6, para impartirlos, ¿de acuerdo? O sea, el Espíritu Santo te puede impartir un don sin necesidad de un intermediario humano, en tu casa, en tu cuarto, en una iglesia, en una reunión, lo puedes recibir en ese momento, o puede usarse de ministros, ¿vale? Inspirados por él en ese momento para imponerte la mano o de cualquier otra forma impartirte un don, ¿vale? Dice Romanos 1:11, porque deseo veros, dice Pablo, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. En este caso Pablo le está diciendo, tengo ganas de estar con vosotros para poder confirmar, impartir algún don más, y el Espíritu Santo eso es lo que quiere, para que seáis confirmados, para ayudaros como más herramientas, para que tengáis más herramientas para poder hacer el trabajo de una forma mejor y con un potencial mayor, ¿vale? Así que los dones, para que sean verdaderamente efectivos, para que los dones sean sostenibles en el tiempo, para que sean de bendición y de edificación y no acaben siendo de tropiezo, deberían desarrollarse conjuntamente con el fruto del Espíritu Santo en las personas, ¿vale? Pero esto es precisamente lo que vamos a ver en la siguiente lección. Vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo, que es como la contraposición a los dones. No es que estén en contra, sino que es la complementación, ¿vale? Si son importantísimos los dones, igual de importante es el fruto del Espíritu para poder gestionar y operar en los dones de una forma correcta y que sea de edificación, ¿de acuerdo? Pero eso será el capítulo siguiente, donde hablaremos del fruto del Espíritu Santo. Interesantísimo e importantísimo y complementario completamente de este capítulo, ¿de acuerdo? Preguntas. Copia la lista de los 9 dones del Espíritu Santo. Segunda, explica el don del Espíritu Santo que más te haya llamado la atención. Cuidado con el que escoges. Y 3, ¿consideras que necesitamos madurez espiritual para ejercer los dones espirituales? ¿Consideras importante? ¿Por qué? Desarrolla esa respuesta. ¿De acuerdo? Pues nada más por este capítulo. Espero haberme explicado de forma clara y que hayas podido entender bien los conceptos. Puedes pausar, rebobinar, aislar el don que más te llama la atención, volverlo a escuchar las veces que necesites. Puedes hacerte con el libro y lo vas a tener ahí siempre como consulta, ¿vale? Y estos son los 9 dones del Espíritu Santo. Si tienes alguno, pues enhorabuena, la verdad, porque es una bendición recibir un regalo de Dios, y te animo a que lo puedas usar para edificación, que lo desarrolles, que lo avives y que puedas ser un crack
con tu don y nos puedas bendecir a todos. Así que recibe un cordial saludo, un capítulo más. Muchísimas gracias por estar ahí. Que el Señor te bendiga. Hola, ¿qué tal? Ahora me gustaría dirigir unas palabras para ti, si eres una persona nueva en esto, si aún no eres cristiano, si aún no has tenido un encuentro personal con Dios, si de alguna forma lo estás buscando, si has llegado a este punto en este vídeo quizás de forma aleatoria o por casualidad o porque alguien te lo ha recomendado, pero aún no tienes la experiencia de la que hablamos en estos capítulos de conocer a Jesús personalmente, de tenerlo en tu corazón, de haber recibido esa impartición del Espíritu Santo, de que Él haya venido sobre ti y haya cambiado tu vida, te haya llenado de gozo, de paz, con esperanza, con un propósito. Me gustaría ayudarte, si tú verdaderamente quieres entregarle tu corazón a Jesús, me gustaría ayudarte haciendo una oración para que tú la puedas repetir conmigo. No son palabras mágicas, puedes usar tus propias palabras, pero esto es simplemente una ayuda que nos viene bien cuando somos nuevos. Conmigo lo hicieron, por eso lo quiero hacer contigo. Y si tú quieres verdaderamente, puedes repetir esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, te estoy buscando, te necesito. Dios, si tú existes, ven a mi vida, revélate a mí, ven a mi corazón, manifiéstate a mi vida. Yo quiero abrirte mi corazón en este momento, quiero que tú entres y quiero pedirte perdón por mis pecados, por mis malas actitudes, por la vida que he vivido hasta ahora. Me comprometo ahora, Jesús, a cambiar mi forma de vivir. Quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi vida, quiero que tú la cambies, quiero que vengas a mí, Espíritu Santo. Quiero que entres en mi corazón, que me limpies de todos mis pecados, que me limpies de mi vida pasada y que puedas ayudarme a entregarle ahora mi vida a Jesús. Señor, te pido perdón por mis pecados. Yo creo que tú eres el Señor. Jesús, yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que tú moriste en una cruz por los pecados de la humanidad y eso me incluye a mí. Y ahora quiero entregarte mi vida y quiero arrepentirme de mi vida pasada. Y te ruego, Señor, que entres en mi corazón y que tomes mi vida y la hagas tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de una forma sincera y honesta, seguramente ahora ya estás notando algo diferente en tu interior. Quiero darte la bienvenida a la familia de la fe. Quiero animarte a que en el lugar que seas, donde estés, donde vivas, encuentres una iglesia evangélica, sea la que sea, en la que te sientas a gusto y empieza a congregarte allí. Ellos, los hermanos que allí se reúnan, te van a enseñar más de Dios y te van a ayudar a dar tus primeros pasos en la vida cristiana. Así que bienvenido a la familia de la fe.